Bueno, pues aunque estamos así en plan como muy familiar, pues vamos a dar comienzo a esta segunda conferencia de este ciclo que comenzó la pasada semana, que se llama Toponimia Social y Digital, y hoy nos acompaña en la mesa para impartir esta segunda conferencia el doctor Ignacio Prieto Sarro, con un título que se llama Memoria oral y documentación, un enfoque combinado para el ámbito digital. Nacho, en primer lugar, gracias por estar aquí. Es un honor tu presencia en esta institución asturiana con tanto interés y curiosidad por la investigación toponímica, no solo entre estas reducidas montañas asturianas, sino por la toponimia, por el lenguaje toponímico de otras regiones, también comenzando por supuesto por nuestros vecinos, los leoneses del otro lado de los puertos y malladas del verano, con tanta riqueza a uno y otro lado de nombres inmemoriales del terreno. Gracias, por tanto, Nacho. Nacho, es licenciado en Geografía por la Universidad de León, es profesor y director del Servicio de Cartografía, doctor con la tesis cum laude León en la cartografía contemporánea, que recopila más de 550 mapas de la provincia leonesa. Su tesis doctoral supuso todo un rastreo de archivos y documentos por distintos archivos, por la Real Chancillería de Valladolid, el General Militar de Ávila, el Instituto Geográfico Nacional, el Geológico Minero, que hicieron posible esta tesis de casi 1400 páginas, casi nada de trabajo. Precisamente por su novedosa investigación, Ignacio Prieto es premio del primer concurso de recogida de toponimia Concha de Lama, otorgado por el Club Xeitu con su trabajo sobre toponimia de la Majúa. Y la otra labor de Ignacio Prieto resulta igualmente oportuna como colaborador imprescindible en los trabajos toponímicos tan documentados de la Asociación Club Xeitu de la montaña occidental astur-leonesa. Son muchas las investigaciones, los trabajos del doctor Prieto. Las investigaciones cartográficas y toponímicas de Nacho resulta hoy todo un documento abierto para el apoyo a la interpretación de los paisajes rurales en unos tiempos de tantos cambios agrícolas y ganaderos. Es una labor científica, educativa, social y digital, lo mismo que muy útil, además, trabajo para la mejora de aspectos espaciales del registro toponímico leonés y la evolución del paisaje agrario de Bavia y la Alsaciana en concreto. Todo un honor, un privilegio que el montañero, investigador y vecino leonés haya aceptado compartir con nosotros sus investigaciones de por vida, con tantos topónimos comunes o parecidos, con ligeras variantes. Por todo ello, Nacho, te damos nuevamente las gracias y te damos la palabra, cuando quieras. Muchas gracias por la amable presentación. Bueno, en primer lugar, como es lógico, agradecimientos al Real Instituto de Estudios Asturianos por invitar a un vecino leonés de una provincia, de un territorio que tiene tantas cosas en común con Asturias, tantas cosas buenas en común, y entre ellas una de las que vamos a hablar hoy en día, que son, compartimos una lengua común, el asturleonés, y en el caso que voy a hablar yo, en una zona de Asturias con lo que venimos llamando el Pachuezo o la Zaliecha. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al doctor Concepción, a Julio, que fue la persona que me pidió que estuviera aquí para hablar del tema de la toponimia. Es el coordinador del ciclo y es a quien recurro cuando yo soy geógrafo, cuando tengo dudas referidas a la filología, pues recurro a ese pozo de saber que es el doctor Concepción. Le tengo que agradecer, siempre lo digo, lo estábamos comentando ahora a la puerta, que es una persona de las que me ha reconfortado muchas veces porque tiene una visión de la toponomástica amplia, y él siempre sostiene que, aparte de los filólogos, es un campo en el que tienen muchas cosas que aportar personas de otras disciplinas, como son los geógrafos, los historiadores o los montañeros, sencillamente la gente que le gusta eso que ahora llamamos senderismo, ¿vale?
gracias a los asistentes, más bien menguados, pero quizás por el poder de convocatoria del Vicente. En general, nada, simplemente decir que cuando me encargó Julio venir a hablar, me pidió que viniera a hablar, básicamente quería que hablara de la iniciativa de recogida de toponimia del Club Seitu, ubicado en La Ciana, que luego presentaré brevemente. Cuando me lo comentó, yo creo que me vine un poco arriba y escogí un título que, aparte de la memoria oral, que es básicamente de lo que vamos a hablar, referida a la toponimia, pues pretendía hablar de fuentes y del ámbito digital, porque en el ámbito digital es en el que yo trabajo. Yo soy geógrafo, pero yo me dedico a la cartografía. Trabajo en la Universidad de León en el servicio de cartografía. Entonces es verdad que me he ido interesando cada vez más por la relación de la toponimia, su traslación al ámbito digital. Pero creo que por el tiempo que vamos a dedicar a la charla, va a haber alguna reflexión intercalada, pero no muchas. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente promete más el título de lo que les voy a ser capaz de ofrecer. Bien, básicamente Julio pretendía que, como es un ciclo de charlas sobre toponimia social, sobre la pretendida idea que tiene Julio de sacar la toponimia o la toponomástica del ámbito académico y del ámbito de los filólogos a un ámbito mucho más amplio, me pidió que viniera a presentar el proyecto de recogida de toponimia del Club Seitu de Villablino. El Club Seitu nació en el año 2009 en Caguayes, en el municipio leonés de Villablino, de La Ciana. El presidente es Manuel Gancedo, es una persona que ha hecho un diccionario del pachuezo castellano-pachuezo de gran valor desde mi punto de vista, y el secretario es un buen amigo, Víctor del Reguero, y bueno, el club se dedica a investigar, recuperar, conservar y revitalizar los valores del Valle de la Ciana y de la montaña occidental asturleonesa. Un ámbito cultural que pretende abarcar, que es el que tienen ustedes ahí en el pequeño mapa ese, que serían las comarcas asturianas de Cangas de Narcea, Somiedo y Degaña, y las leonesas de La Ciana, Alto Sil, incluyendo Palacios y Páramo, Bavia, Luna y Omaña, ¿vale? Son todos ese conjunto de comarcas que tenemos ahí reflejadas. Bien, ¿qué relación tengo yo con el Club Seitu? Yo ni soy de la montaña occidental, ni tenía nada que ver hasta que me casé en un pueblo de Bavia. Como diríamos, yo me dedicaba a la toponimia por amor, como quien dice, porque yo me casé en un pueblecito que se llama La Majúa. Y bueno, cuando se convocó el concurso de recogida de toponimia el primero en el año 2012, yo ya llevaba muchos años en La Majúa, recorriendo sus parajes y hablando con la gente mayor y recogiendo los topónimos del pueblo. Yo ya llevaba varios años, o sea que cuando se presentó el primer proyecto de concurso, pues bueno, pues presenté el trabajo porque, por decirlo, tenía medio ventilado el asunto. Bien, pues mi relación con la toponimia, que se concretó con este trabajo sobre La Majúa, pues empezó, yo digo que siempre empezó de niño, cuando mis padres me llevaban a veranear a una localidad de la montaña leonesa, en la zona de Riaño, Burón, luego cuando pasé mis veranos en una localidad cerca de Garrace, luego cuando estudié geografía, bueno, todo ha ido, y luego cuando me casé en La Majúa, todo ha ido empujando a que me acabara dedicando como aficionado a este tema. Bueno, como me concedieron el premio al primer concurso de toponimia, el secretario del club, Víctor del Reguero, me ofreció la posibilidad de, en adelante, hacerme cargo tanto del concurso de toponimia como de la publicación de una serie de libros, de una serie que llamamos Serie Toponimia, que publica los trabajos que son ganadores del premio y otros trabajos que se consideran de interés. Bueno, el concurso de toponimia se llama Concha de Lama, lo tienen ustedes ahí en pantalla,
Y ven ahí en pantalla también, vamos ya por... son 12 ediciones del concurso y 13 libros publicados en la serie Toponimia, ¿vale? En el debe del concurso, porque hay que ser claros, 3 años ha quedado desierto por falta de concurrentes. No es muy fácil que a una iniciativa de estas responda a la gente. Básicamente, muchas veces es por el esfuerzo que hacemos. Yo conozco mucha gente en Bavia o en La Cena, de animar a gentes que uno conoce, oye, ¿por qué no haces la toponimia de tu pueblo? Tal. Básicamente es eso, pero aún así 3 años hemos de reconocer que no ha habido personas que se presentaran al concurso. Sobre las comarcas que antes veían dibujadas en el mapilla, hemos tenido de Alto Sil un trabajo, de Bavia 3, de Laciana 6 y de Omaña 4. ¿Esto qué supone? Que de momento en la comarca leonesa de Luna y las 3 comarcas asturianas no ha habido aportaciones para el concurso. Siempre es verdad que digo yo que las montañas unen, dicen, pero es verdad que de momento la barrera orográfica no hemos conseguido a que haya gente en Asturias que se anime a participar en el concurso, lo cual sería muy, muy interesante. Bueno, ahí tienen los títulos, son todas las localidades que se han ido haciendo. Bueno, el fruto último es la publicación de la colección de los libros de la serie Toponimia, que tenemos aquí uno, que es, por ejemplo, un ejemplo, la Toponimia de Pinos. Por ejemplo, en el haber de la colección es que en concreto, este ejemplar, fue elegido con el premio al mejor libro leonés del año en que se publicó. Bueno, luego veremos un poco cómo son los libros de la serie Toponimia. Bueno, presentar un poco lo que es la iniciativa del concurso y la iniciativa de la publicación de los libros. Yo lo que me interesaba aquí es hablar un poco sobre el fondo de la iniciativa, ¿vale? Esto de lo que Julio dice, la toponimia social, sacar la toponimia de las universidades y de los despachos de los filólogos, ¿vale? Yo trataría el tema con respecto a 2 puntos, ¿vale? El primero, el hecho de que la iniciativa de Seitu se fundamente en la oralidad, ¿vale? Y segundo, el hecho de que se base en aportaciones de personas ajenas al ámbito de la filología y que el haber que tienen para realizar estos trabajos es su conocimiento del territorio por algún tipo de relación con él. Por ejemplo, en mi caso, el estar casado en esa zona, tenemos trabajos que los han hecho mineros jubilados, estudiantes de universidad que han hecho la toponimia de su pueblo. Tenemos también el caso de un ingeniero nuclear que vive en Alemania y viene los veranos a su pueblo, hizo la recopilación, etcétera, etcétera. Sobre la oralidad, el tema de que sea una cuestión, una iniciativa basada en la oralidad. Yo creo que nadie discute la importancia de la aportación oral a la toponomástica. En primer lugar, por las limitaciones del registro toponímico documental. Cualquier persona que coja un mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional o de lo que sea, de su pueblo, se va a encontrar con que hay pocos topónimos, muchas veces mal escritos. No hablemos ya, en nuestro caso, que tenemos el tema del bilingüismo asturleonés, asturiano y castellano y demás, y muchas veces mal colocados. O sea, pocos, mal escritos y mal colocados. En segundo lugar, la oralidad es importante porque estamos, lo que solemos decir en una carrera contrarreloj, para recoger topónimos antes de que se mueran por ley biológica las personas que conocieron el mundo agrario tradicional y conocieron los nombres y cosas sobre los nombres. Yo siempre pongo el ejemplo de mi suegro, que tiene 95 años y por ley de vida, por mucho que le quede,
la persona que a mí me informó de casi de todos los topónimos de la zona que yo trabajé, pues tiene 95 años y es de esa gente ya van quedando pocos, cada vez menos. Entonces, a esa gente hay que exprimir su oralidad. Y luego, en el caso de Asturias y en el caso concreto de León, de una zona de León, tenemos otro tema importante, por el cual es importante la oralidad, que es por la castellanización de los topónimos y por el hecho de que el registro escrito y el registro cartográfico normalmente se ha decantado por la fórmula castellana, por los procesos de aculturación, luego hablaremos brevemente. Primer punto, oralidad. Yo creo que queda claro la importancia de que aprovechemos el registro de toda esa información, ¿vale? El segundo punto es el hecho de que valoremos que el concurso y la serie de toponimia se base en las aportaciones de personas que no son filólogos, que no suelen proceder del ámbito académico y que lo que tienen es una relación con el territorio y lo que hacen es una recogida in situ. Es verdad que en la recogida de la toponimia, yo por mi experiencia en el tema de la cartografía, por ejemplo, cuando se hizo el proyecto del mapa de España, es aceptado comúnmente que, digamos, la pata más pobre del proyecto fue la recopilación toponímica. Desde el punto de vista técnico, de la medición, de la topografía, era un proyecto muy bien armado, pero desde el punto de vista de la toponimia era muy pobre. ¿Qué pasaba? A la hora de recoger, por ejemplo, la toponimia de muchas zonas de Asturias o de León, se encontraban con el tema de que los campesinos que les hacían de peritos, de acompañantes, y les informaban, sufrían de lo que llamamos diglosia, que es saben ustedes, la diglosia es una zona en que hay dos lenguas, una de ellas es dominante y la otra, digamos, menos dominante. Entonces, las personas que hablan en la lengua local, ante personas de fuera, se expresan en la lengua dominante, porque como que se avergüenzan un poco de su propia lengua. A la diglosia de los locales se unía también que muchas veces los informantes, por ejemplo, eran secretarios de ayuntamientos, que eran algo más cultos y conscientemente a los topógrafos les decían la fórmula castellana, ¿vale? Y otros secretarios de ayuntamiento, como no eran de la zona, eran venidos de fuera funcionarios, pues utilizaban la fórmula castellana porque era la única que conocían. Es verdad que estamos hablando de la aportación de los que no son filólogos, ¿vale? A día de hoy, en el caso del ámbito nuestro, hay un problema añadido, y es que para recoger la toponimia tenemos fonemas, como es el caso de la famosa Che vaqueira, que el nombre técnico es consonante africada retrofleja sorda, que no tiene una solución alfabética en el alfabeto castellano. Hay una solución ahora en Astur-Leonés, que hay varias posibilidades, pero hay solución alfabética, pero no la hay en el castellano. Todo esto, simplemente un inciso, refiere al tema de la aculturación, o sea, de la pérdida de los topónimos y de los vocablos en Astur-Leonés respecto al castellano. No es el momento de hablar de ese tema porque nos entretendría mucho, pero normalmente a veces se habla de la aculturación como un proyecto dirigido, casi como una conspiración del castellano o de los poderes dominantes frente a las lenguas locales. No es una verdad absoluta. O sea, yo en mi experiencia sobre el particular he llegado a ver muchas informaciones que me dicen que no todo es verdad, todo lo que parece. Por ejemplo, hay una obra de teatro de un inglés que se llama Brian Field, que se titula Translations, que habla sobre un proyecto similar, pero en Reino Unido. Y habla de dos temas, ¿vale? Y uno es del idioma local en las escuelas y otra del idioma local en la cartografía. Y yo cuando habla del idioma local en las escuelas y dice que eran los propios padres de los niños los que quería que les educaran en inglés, yo me he encontrado el mismo ejemplo en Bavia.
de un maestro muy famoso allí que decía: gran parte de la culpa de la pérdida del pachuzo es de los maestros, porque creíamos que a los chavales les estábamos haciendo un bien, decir, ¿dónde va a ir este chaval si va a León hablando en pachuzo para que se ríen de él? Y entonces fomentaron un poco el uso del castellano a los chavales. En el tema de los mapas, es verdad, ustedes imagínense en el año 1920 y algo, un topógrafo del Instituto Geográfico Nacional venido de Madrid a un pueblo de Bavia o de Asturias, y que los topónimos que le están diciendo, algunos lo que decimos, no tienen ni una solución alfabética para escribirlos. O sea, que castellanizaban, lógicamente castellanizaban. O sea, porque a veces no tenían, los propios cartógrafos posteriores a la época esta de la implantación del mapa de España, siempre hablan de que a los topógrafos les faltó una mínima formación para recoger la toponimia. Eran técnicos y les faltó esto. Hecho este inciso de que es verdad que el no ser filólogo tiene ciertas limitaciones, a mí me las ha causado para recoger los topónimos, yo no obstante sigo defendiendo y tengo que defender el papel que para este tema de la recogida de la oralidad tiene el de los diletantes. Los diletantes, saben ustedes que es una palabra que, de la Real Academia, que una de las acepciones principales dice: persona que cultiva algún campo del saber o se interesa por él como aficionado y no como profesional, ¿vale? Y tiene la anotación, en la Real Academia Española dice, úsase también como en sentido peyorativo. O sea, normalmente cuando te dicen, es que tú eres un diletante de la toponimia, bueno, en sentido un poco despreciativo. Bueno, vamos a poner 3 matices a esa opinión sobre la aportación de los diletantes. En primer lugar, cuando alguien que es un diletante realiza una aportación toponímica, hay que compararla o valorarla en función de las pretensiones que tiene. O sea, si yo hago la recogida de topónimos de la Majúa y no pretendo ser Menéndez Pelayo ni Guzmán Álvarez, hay que valorar mi aportación con lo que yo quiero aportar. Leí en una iniciativa similar en Aragón de recogida popular que decía: la finalidad del proyecto consiste en aglutinar, unificar y promover la recogida de toda la toponimia popular de Aragón y exponerla de una manera sencilla y clara para que otros investigadores, lingüistas, antropólogos puedan encontrar pistas y señales que les ayuden al desarrollo de trabajos más complejos. Creo que es muy fácil de entender. Los que no somos filólogos recogemos, y el día de mañana posiblemente esto no es un trabajo reputado desde el punto de vista de la filología, no lo es, ni lo pretende ser, pero seguramente a un filólogo que esté haciendo un trabajo más genérico sobre este habla en el noroeste de León, le ahorre un trabajo para el cual no iba a tener tiempo. Bueno, hay que poner la aportación, hay que ponerla en contexto con lo que quiere aportar, parece una perogrullada. Bien, sobre esto hay investigadores que a veces, no sé cómo decirlo, que tienen palabras un poco iba a decir yo, gruesas, cuando valoran estas cosas. Hay un investigador leonés que es Juan José Sánchez Badiola, que habla en un artículo sobre toponimia leonesa y dice textualmente: respecto a la gente que se dedica como aficionada a la toponimia, y nos advierte respecto a estas personas, dice: la advertencia es especialmente necesaria en nuestro país tan aficionado a tópicos e historias peregrinas, y en nuestro tiempo en el cual la toponomástica se ha popularizado como pasatiempo mesocrático, son palabras muy gruesas, junto a la heráldica o a la arqueología de dominio. Quiero decir, me parece, como diríamos vulgarmente, una salida de pata de banco. O sea, quiero decir, es hacer de menos una aportación voluntariosa y muy trabajosa en ocasiones. En segundo lugar, aparte de poner la aportación en su contexto, lo que no se puede pretender es que un recolector local sea capaz de registrar con perfección determinados aspectos.
en nuestra zona, si alguien es de por allí o esto, hay palabras, como es la palabra chama, que se refiere a un lugar con cierto nivel de humedad o demás. El original es con che vaqueira, ¿vale? Escrito con TS y, como digo yo, con la lengua pegada al paladar. Hay una segunda versión cheísta, que es la que más se ve ahora, por lo menos en Bavia, que es chama, pronunciada como en castellano, con una CH. Y luego está la versión castellana, que es llama. O sea, tenemos 3 versiones. Entonces, cuando el recopilador va allí a un pueblo, le dicen, ¿cómo se llama eso? Las chamas. No tiene por qué ser una persona que tenga capacidad para distinguir una che vaqueira de una che, porque no se distinguen fácilmente, ni siquiera de la versión castellana. En el diccionario de Yannick Lemay del leonés se habla de las tres versiones. Chamas con che vaqueira, chamas con una CH, cheísta, y llamas. Lo mismo ocurre con las cheras. Una chera es una acumulación de piedras, de periglaciarismo y tal. Chera, en Bavia, es con che vaqueira. Hay la versión cheísta, chera, y hay la versión española, que es yera. Yo he visto los 3 topónimos en los mapas. Es más, para cualquiera de estos 2 topónimos, he visto las 3 versiones en distintas versiones de mapas o de documentos, según sea un mapa del IGN. Quiero decir, no se puede pretender que un recopilador de toponimia oral sea capaz de afinar esos aspectos. El día de mañana, el filólogo que vea ese libro igual ve chamas y, como dice Julio, es que es verdad que los locales ya no pronuncian la che vaqueira, porque es una letra complicada. Dice, hay muchos locales que ya utilizan la versión cheísta. Y dice, es que en realidad, a día de hoy, el topónimo es el que dicen los locales. Esa es su teoría. Y es una teoría respetable, por lo menos recoger las 2 circunstancias. Bien, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es decir, es verdad que la recopilación por parte de gentes que somos legas en el asunto tiene sus inconvenientes. Pero yo creo que yo he llegado a la conclusión de que tiene 4 aspectos muy positivos. En primer lugar, la exhaustividad. Es imposible que un filólogo que pretenda estudiar, por ejemplo, la filología de la provincia de León haga una recogida de topónimos tan exhaustivas como las que nosotros nos estamos enfrentando. O sea, una persona, el que sea de pueblo o tal, verá que hay cientos de topónimos en un pueblo. Entonces, es imposible. El segundo aspecto es la precisión en la localización. Hasta ahora los filólogos normalmente, como digo yo, han apuntado los topónimos en la libreta, pero no los han localizado en un mapa. A futuro eso es un debe en la recopilación. Nosotros, en la colección, una de las condiciones para el premio es recoger los topónimos. Entonces, esto, el día de mañana, ahí están recogidos los topónimos localizados con precisión, ¿vale? Esto es uno de los mapas que utilizamos en la colección. Ese es el segundo punto positivo de la recopilación. El tercer punto positivo es que hay una posibilidad bastante importante de que un informante local proporcione información muy importante para reconstruir la cadena que se produce en la toponomástica entre el significante, el significado y el referente. Explicado claramente, el significante es cómo decimos un topónimo. Un ejemplo, las melandreras, ¿vale? Un topónimo muy común en el noroeste. El significado de las melandreras hace referencia a un sitio en el que hay tejones, porque el nombre latino del tejón es meles meles. Eso es el significado. Y el significante es el paraje concreto, por ejemplo, del pueblo de la Majúa, que se llama Las Melandreras, que puede ser que los locales te digan, es que ahí había cuevas con tejones. Lo mismo que te dicen, es que ahí había
en el típico paraje que se llama La Linar, y es un cultivo que ha desaparecido, y te dicen, es que yo me acuerdo de oír hablar a mi padre de que su abuelo dijo que ahí se plantaba lino, ¿vale? Eso es informaciones sobre los referentes que pueden aportar los informantes locales. Y en último lugar, el cuarto punto, otra cosa que se puede aportar por parte de los locales es todo tipo de informaciones curiosas sobre el topónimo. Una persona que va con alguien recogiendo topónimos le va diciendo este y este. Yo que llevo 20 años de calechos y filandones en el pueblo, pues he oído 20.000 veces hablar, porque además dice mi mujer y tiene la razón, los viejos, iba a decir, se repiten, ya nos vamos repitiendo. Entonces yo llevo 20 años oyendo hablar cosas de determinados topónimos o de zonas de Babia. ¿Qué oímos sobre los topónimos? Curiosidades, leyendas, coplas, en general lo que llamamos dictados tópicos. Por ejemplo, en Genestosa, siempre lo digo, oímos en el pueblo de la provincia de León, de Genestosa ni vaca ni moza, y si algo ha de ser, mejor vaca que mujer, con ese chascarrillo que tienen muchas veces los dictados tópicos. En Pinos hay un paraje que se llama el Picariecho, es un topónimo que no tiene nada que ver con los picos de picar, pero la explicación popular es la de un sitio donde había un topónimo y una señora gastó 5 picos buscando un tesoro y no lo encontró. Eso tiene valor en sí mismo. La explicación popular no es válida etimológicamente, pero es parte del patrimonio inmemorial de esa localidad, esa pequeña historia. Esos 4 puntos, yo tuve oportunidad de ser consciente de que eran, como yo estoy proponiendo que son, en mi relación con la Majúa. Cuando yo empecé a parar por aquel pueblo, por ejemplo en el año 2000, y me empecé a interesar por los topónimos, lo primero que me eché en cara fue el libro de Guzmán Álvarez, El habla de Babia y Laciana, que es un grande de la toponimia, don Guzmán Álvarez. Entonces dije yo, aquí no hay nada que hacer, esto ya está todo hecho. Este tío, así coloquialmente lo digo, ha hecho un listado de topónimos, una cosa que es todo insuperable. A mayor abundamiento encontré otro libro de un doctorando o una persona de la Facultad de Filosofía y Letras de León sobre un pueblo vecino de la Majúa, Torestío, que incluía un listado de topónimos de Torestío y de la Majúa. Y dije yo, esto está todo hecho, un poco en el sentido de que nada más lejos de la realidad. En cuanto empecé a oír hablar a la gente de mi entorno, sobre todo a la familia política, gentes de edad provecta, de más de 80 años, a decir topónimos y tal, y bueno, este topónimo no lo recogió Guzmán Álvarez, este no lo recogió tal. ¿Qué quiere decir? Que estos estudios, como los de Guzmán Álvarez, que es un estudio, es el buque insignia de la toponimia de Laciana y Babia, por decirlo de alguna manera, no es que sean deficientes, por supuesto, pero son mejorables. ¿Son mejorables en qué sentido? Porque Guzmán Álvarez estudió la toponimia de Babia y de Laciana, pongamos que de unas 40 localidades, y yo estudié la de una. Él lo hizo en los 3 años que hizo su tesis doctoral y yo lo he hecho en los 20 y algo que llevo viviendo en la Majúa. De ahí viene la modesta ventaja comparativa que puede tener mi trabajo con respecto a este, solo referido a la Majúa, por supuesto. Unos ejemplos. Hemos hablado de 4 puntos. La exhaustividad. Bien, yo llevo 20 y tantos años en la Majúa y hará 3 o 4 que un día en una conversación me enteré de que había un topónimo que era la cascada de la Hualta. ¿Por qué me enteré de eso? Porque es una cascada que es temporal. Hay años que no mana. De hecho, hay un dicho en el pueblo que dicen que cuando mana la Hualta ya ha llovido bastante. Entonces, yo me enteré después de 20 años. Evidentemente, Guzmán Álvarez, en un verano, con un informante, no se pudo enterar. En la Majúa, cuando Guzmán Álvarez habla de los barrios de la Majúa, es que cita 3 o 4, pero es que faltan 3. Faltan La Flor,
falta Entrecárcel y falta el barrio de arriba. Es que en la Majua hay 6 o 7 barrios, entonces falta alguno. El barrio de arriba o barrio de los señores que llaman. En general, cuando leí la aportación de Guzmán Álvarez, me di cuenta de que su recorrido tenía algunas zonas de sombra en general. Entonces, en ese mapa que ven ustedes ahí, la parte de la izquierda es el noroeste de la localidad que linda con Asturias. Entonces, tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha hay un vacío de topónimos. Es muy fácil de explicar. En primer lugar, ¿por qué? Porque él entró, como describe en su trabajo, entró desde San Emiliano por el camino de la Majúa, subió por el camino central hasta los puertos de Merinas y se dio la vuelta. Y entonces no entró ni en la zona superior más montañosa, donde están algunos puertos de Merinas, ni entró en una zona de cultivos, en la zona que ustedes tienen a su derecha. Bien, entonces esas zonas son zonas que permanecen en su recuperación, permanecen en sombra. Además, ¿por qué? Sobre todo en la zona montañosa, porque es la zona que linda con Asturias y es una zona, que es la zona de, si alguien es, hay gente aquí que la conoce muy bien, como si fuera su casa, la zona de Orniz y de la Calabazosa, para la gente de la Majúa son lugares extraños, porque era el puerto de Merinas de Congosto, ellos no iban allí a nada, ellos no tenían allí nada que rascar, se arrendaba a Merinas de fuera, entonces ni siquiera conocen la toponimia, yo me di cuenta. De hecho, yo creo que si yo tengo la teoría de que la toponimia del macizo de Orniz, el creador fue Luege, con sus mapas. Fue Luege el primero que oyó aquellos lugares y algún pastor le dijo, esto se llama la Calabazosa, esto se llama Orniz, esto se llama tal, con más o menos acierto, eso es tema de otro cantar, ¿vale? Eso en cuanto a la exhaustividad. En cuanto a la localización, el trabajo de Guzmán Álvarez no tiene ningún mapa. Lo que tiene es una descripción de los topónimos haciendo un recorrido. Entonces, es lo que nosotros los geógrafos y los cartógrafos llamamos es una descripción topológica. Va diciendo, entrando por San Emiliano, a nuestra derecha tenemos los Camparones, tal cual, más adelante tenemos no sé qué, o sea, va haciendo una descripción. Él subió valle arriba y en la ida fue anotando los topónimos de la derecha y en la vuelta fue anotando los topónimos de la izquierda. Es una descripción topológica, pero poco precisa, que luego además contiene errores lógicos de una recopilación que yo digo apresurada. Por ejemplo, dice que en los Claros del Castro nace la fuente del Pardal. Yo que llevo allí, no es verdad, la fuente del Pardal nace en el Pardal, que está más arriba del Castro, todavía bastante más arriba, o sea, sales de la Majúa, está el Castro, está Aguilar y está el Pardal, al otro lado del río. Bueno, son errores lógicos de una persona que tomó anotaciones más o menos rápidas. Sobre los referentes, errores, cuestiones mejorables. Él habla de la laguna de Arrajaos. La laguna de Arrajaos no es la laguna de Arrajaos, es la charca de Arrajaos. ¿Por qué tiene importancia? Porque en Babia las masas de agua se jerarquizan. En Babia hay lagos, lagunas, charcas y trampales. Son 4 categorías. Un lago es un lago grande. Una laguna es una laguna más pequeña, pero que tiene agua todo el año. Y luego, una charca es una laguna, pero que se seca o que está semicolmatada. Y luego un trampal es un charco que se forma en primavera, en un prado, que es donde viven las yeguas durante unos meses. Bien, cuando habla de los puertos de Merinas de la localidad de la Majúa, pues algunos no los menciona, porque no llegó a ellos. No llegó al puerto de Congosto y no habla de él. Bueno, pues, es un poco lógico. Ese sería el tercer punto, cuando habla de los referentes. Y en lo que se refiere a la tradición local, ahí sí que iba a decir que este tipo de recomendaciones son nulas, en el sentido de que la tradición local es cuestión de un viaje lento, como decía Jovellanos. Es cuestión de muchos filandones, muchos calechos, muchas charlas al sol y de gente que te cuenta cosas. Por ejemplo,
en la Majúa hay un topónimo que es Los Somedanos. Y bueno, la explicación etimológica es una, pero tú hablas con los del pueblo, ¿qué explicación me dieron a mí? Porque venían los de Somiedo a robar gentiana. No es verdad, no tiene nada que ver con la etimología. Pero eso es un valor de la cultura que es importante registrarlo. Hay un lago, un pequeño laguete en la Majúa que se llama el Pozo Lago. Como tantos sitios en Bavia, como hay leyendas que hablan sobre los lagos, y lo que están hablando es del modelado kárstico. Saben ustedes que el modelado kárstico es el proceso de disolución de las calizas, ¿vale? En el Pozo Lago cuentan que una vez quisieron represarlo para que hubiera más agua para el riego, y se quejaron los vecinos de un pueblo de al lado, de Villasecino, de que se les había secado una fuente. Y dice que tintaron el agua en el Pozo Lago y que efectivamente en la fuente de Villasecino salía con ese color. Esa es una leyenda que se repite en muchos sitios en Ubiña, en la Cueva del Puerco, en el famoso gato de la Cueva Mechuque de Torrebarrio, que entró por un sitio y salió 3 kilómetros más allá, etcétera, etcétera. Eso, iba a decir yo, tan importante como el topónimo, el Pozo Lago, es esa cosa curiosa y diría yo bonita, que se refiere a ese topónimo en concreto. Bueno, hechas esas anotaciones sobre el proyecto, y iba a decir yo sobre la naturaleza de lo que yo considero la virtualidad, las ventajas de la recogida por parte de gentes ajenas a la toponimia, simplemente terminamos haciendo una breve referencia a lo que es la estructura conjunta del proyecto de Seitu. Como ya dije, se basa en dos aspectos: un concurso en el que se pretende incentivar la participación de gentes con un pequeño premio en metálico, y con la oferta de que el premio ganador es publicado. Este precisamente es el segundo pilar, la serie de pueblos de toponimia. ¿Qué tiene esto de la publicación del trabajo ganador? Para muchos pueblos es un orgullo, que un día se encuentran, coño, van a publicar un libro sobre el Lumajo, que lo ha escrito además un tío que vive al lado mío. Es una cosa que les causa orgullo, les gusta leerlo, y en ocasiones hemos comprobado que la presentación del libro, cuando presentamos en el pueblo el libro, el día de la fiesta o tal, pues se junta la gente y la gente comenta, le gusta. Oye, es que en ese topónimo que dice este señor, unas veces dice, no se llama así, se llama de otra manera, o dice, es que ahí yo me pasó tal. A veces tenemos la costumbre de poner un pequeño vídeo que hacemos con un dron sobre todo el entorno del pueblo, y yo en el caso concreto de una localidad, había una señora mayor que poco menos que se le saltaban las lágrimas, me decía, es que yo hace 50 años que no voy ahí. Las ventajas estas de la tecnología, de un dron, ¿vale? Bueno, eso es un poco, ha sido el pilar ahora de la colección. La colección, ya para ir terminando, la colección tiene 12 libros publicados y un 13º que está en prensa. Este es un ejemplo. ¿En qué se fundamenta la colección? A partir del primer trabajo sí que nos dimos cuenta desde el club que el trabajo ganador tenía que tener un filtro, un apoyo editorial. Quiero decir, lo que se presenta al concurso no es lo que se publica. Lo que se presenta al concurso es lo importante, que es el trabajo. Y luego hay un trabajo editorial para hacer ciertas aportaciones al libro. ¿Qué aportaciones hacemos? Pues hemos hecho un esquema que pretendemos aplicar a todos los libros, que se basa en un punto, y es una descripción de la localidad, geográfica, histórica, ambiental, etc. Un listado de topónimos, que es el meollo de la cuestión, un mapa uniforme en el caso de todos los libros, que es un modelo al que hemos llegado más o menos, y luego una serie de curiosidades o de cosas que consideramos que pueden ser interesantes sobre esa localidad y con cierta relación con la toponimia. Ahora simplemente voy a pasar unas diapositivas que tengo para, en 5 minutos, espero no ser de estos que hablan de 5 minutos y están media hora, no, ya les aseguro yo que no,
de las aportaciones que procuramos hacer desde el equipo editorial. Por ejemplo, tienen ahí, cuando trabajamos con la toponimia de una localidad, es importante y solemos aportar desde el equipo editorial imágenes aéreas del territorio del que estamos hablando. En el caso de estas zonas, como eran zonas cultivadas, que ahí ven la diferencia, esto yo no sé si es Robles, de la Ciana, bueno, lo que sea, les hemos puesto ahí en el año 1956 el vuelo americano, en el año 1983 otro vuelo y en el año 2017, ¿vale? Entonces, eso es una aportación para que la gente vea, sobre todo en la diapositiva del año 56, saben que tenemos del vuelo americano fechas del 40 y tantos, del 56 y del 67, para que la gente vea que cuando estamos hablando de un terreno cultivado, efectivamente estaba cultivado, porque a día de hoy nadie se imagina, si ve el paisaje este que tenemos aquí del 2017, que en el año 1956 estuviera ahí como lo vemos, ¿vale? Esto es un documento que desde el punto de vista de la toponimia yo lo considero interesante. Otras aportaciones interesantes que puede ser cosas relacionadas con el pueblo que tienen a veces algo que ver con la toponimia, a veces poco y a veces nada, pero son interesantes en el acervo de la localidad. Por ejemplo, esta es una localidad pequeñita de la provincia de León, Robles de la Ciana. ¿Qué curiosidades encontramos? Tiene un aula geológica en el pueblo, estupenda. Vivía ahí, porque era original de la zona, un escultor más conocido, iba a decir yo en Estados Unidos, el difunto Eduardo Rayo, que en España. Tuvo un escultor discípulo del anterior, Jonás Pérez, que también a ciertos niveles es conocido, y luego durante muchos años tuvo un festival de verano en el que vinieron artistas de mucho renombre de toda España y del extranjero. Bueno, son cosas que se aportan, fotografías, porque a la gente le gusta y demás. En los listados de topónimos que hemos añadido, pues al listado de topónimos que nos han aportado la persona que lo ha recogido, cuando yo hablaba de fuentes documentales, es lo que pretendía hablar, hemos añadido, hemos cogido todos esos topónimos y hemos buscado referencias en la documentación, en mapas, en el catastro de Ensenada, en el catastro de implantación, en los mapas del IGN, en deslines, tal. Y eso es lo que ven ahí. Para los topónimos, por ejemplo, de pinos, recogimos información del 31, del 32, de 1859, de 1956, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo también editorial. No se ve abajo porque hice la... Sí, ahora se ve. Esto es lo que aportamos, ¿vale? Mucho tipo de cosas que ven ahí a los términos generales. En lo que nos entrega la persona, tenemos ahí un topónimo concreto, es de pinos, la Vega de Candiochis, para que vean ustedes lo que hemos aportado ahí para completar la información, ¿vale? Hemos hecho un listado de términos generales de la localidad, hemos puesto referencias documentales y cartográficas, hemos hablado sobre las condiciones ecológicas y hemos hablado sobre los límites o curiosidades, circunstancias, y hemos hablado sobre la etimología tomada de filólogos expertos. En el caso de Candioches, por ejemplo, hemos hecho mención, considerábamos interesante, a que José Ramón Luege, en el año 80 y algo, consideraba que Candioches tenía que ser parte del Principado de Asturias y no de León, porque decía que estaba en la cuenca de Asturias. No es cierto, con mi respeto a Luege, porque Candioches, la vega Candioches, es una vega endorreica, y lo mismo puede correr el agua para Asturias que para León. Estamos hablando del que sea montañero de Candioches y Río Tuerto. Entonces, no tenía razón Luege en este caso, pero es una cosa curiosa que aportamos. Sobre los tipos de mapas que añadimos a la colección, siempre añadimos un mapa genérico. Este es el de la localidad de Sabugo, en Omaña, en que se ve el término y los términos limítrofes y demás, y una referencia de todos los mapas con respecto al término. Luego tenemos lo que llamamos un mapa de los pagos más importantes, que es ese que tienen ahí, y luego ya pasaríamos a un mapa en que se recogen todos los topónimos, que suele ser un mapa de escala 1.17.000, 1.17.500, por ahí, con una riqueza extraordinaria. En determinadas zonas, como es Sabugo, incluso en algunas zonas, como es el entorno del casco urbano, donde hay huertas y cultivos de regadío, nos hemos visto obligar a hacer mapas a escala
igual 1,50.000 porque si no, no caben los topónimos. Tal es la riqueza de topónimos que hay ahí contenida. En la comparación de lo que han visto con los mapas oficiales que los tienen ahí del Instituto Geográfico Nacional, pues bueno, esto que hablamos de que mal escritos, mal colocados, etcétera, etcétera. En este caso solo pongo un caso, y es que el río Sabugo no existe como tal, es el río pequeño o el río chico, porque además el Sabugo está en lo que los omañeses llaman el Valle Chico. Allá hay el Valle Chico y el Valle Grande, y el Grande, que es el de Lomaña, ¿vale? Eso por poner un ejemplo de la cuestión. El mapa 1.25.000, que supuestamente es el más detallado de nuestra cartografía, ni siquiera llega a contener los topónimos que nosotros hemos considerado los más genéricos de la localidad. Estamos hablando de 30 o 40 topónimos, ni siquiera el 1.25.000 los llega a contener. Otro tipo de mapas que incluimos es un mapa del pueblo con todos los edificios importantes, a veces una vista aérea con los barrios. Esta es la localidad leonesa de Pinos, a la gente le resulta más fácil entenderlo. Por ejemplo, en el caso de Robles de la Ciana, es una zona minera, un mapa de localizaciones mineras con nombres que se deben a la minería, o sea, que son del siglo XX, y luego pues también mapas recopilados de distintas fuentes. En el caso de Pinos, los famosos puertos de la Casa Mieres, que saben que es uno de los elementos de enfrentamiento entre asturianos y leoneses, desgraciadamente, cuando yo pienso que tendría bastante fácil solución amigablemente. Bueno, nosotros hemos cogido un mapa antiguo y la interpretación actual, es en el caso de Pinos. En esta misma localidad incluimos mapas de la Guerra Civil, mapas de posiciones con fotografías de esas mismas posiciones y fotografías también de algunos de los desgraciados protagonistas, porque fueron paseados, o etcétera, etcétera. En otros sitios incluimos, por ejemplo, en Río Oscuro de la Ciana, un mapa de cuando se hizo el ferrocarril minero, rescatado de los archivos de Seitu. En otros sitios, por ejemplo, una cosa que gusta mucho a los vecinos, que es este tipo de vista aérea de la localidad en la que se retintan los topónimos, porque les resulta mucho más fácil de comprender. Esto es un instrumento también para recoger la toponimia. Con un paisano en el pueblo digo, voy a hacer una foto aquí y tú me vas a decir qué es, y yo voy a anotar dónde es, y luego ya que si soy un cartógrafo un poco apañado, ya lo pondré yo en 2 dimensiones, ¿vale? Y para cerrar, la última diapositiva es que el resultado, por ejemplo, para que se den cuenta un poco de las posibilidades que tiene este tipo de recopilación, yo diría que es, por ejemplo, si cogemos del libro este de Pinos, el vocablo rosapero, ese es el texto que lo acompaña, y esas son 2 fotografías que lo acompañan, ¿vale? La fotografía de la izquierda es una foto de maestros de la localidad, supongo que eran, con todos los niños de la escuela, lo cual les da de pensar los niños que había de aquella en un pueblecito de la montaña, en el que ahora en invierno igual quedan 15 personas, y abajo es una imagen de Ubiña al fondo, con un carro seguramente sea de Luege, con un carro de hierba, porque hace 40 años en Rosapero, que está a 4 kilómetros de Pinos, cuesta arriba, se recogía la hierba comunalmente. Entonces, bueno, el texto, que no lo vamos a leer porque es amplio, nos habla un poco de todas las menciones que hay en los documentos, aportaciones de coplas, dicen, o refranes, las mozas de Pinos cantan sereno porque beben agua de Rosapero, bueno, alguna cosa así. Todo el tema de la recogida comunal de la hierba, etcétera, etcétera. Sin embargo, al final siempre recurrimos, en la medida de lo posible, a la opinión de un experto en etimología, en este caso el doctor Concepción, que sospecha de que no tiene nada que ver Río Sapero ni con los ríos, ni sobre todo con los sapos, ¿vale? En realidad tiene más que ver con un tipo de vegetación, y es uno de los indicios que nos dice, y cierro con esta curiosidad, cuando yo empecé con este tema de pinos, digo, bueno, pero ¿por qué se llama Pinos este pueblo si aquí no hay un pino
en 20 kilómetros a la redonda. Y resulta que no hay pinos, pero hay indicios, como es este topónimo Riasapero o Candioches, de que los hubo y de que fueron talados no hace tanto tiempo, me refiero en época histórica, para habilitar pastos como puertos de medinas, por parte de los propietarios que eran el Cabildo de la Catedral de León y el monasterio y San Isidro. Entonces, bueno, no me alargo más, pues esta es la humilde aportación que yo os hago sobre este tema de la toponimia social y espero que les haya gustado. Si alguien tiene alguna pregunta, la respondo encantado. Muchísimas gracias, Nacho, por tan documentada disertación. La verdad es que es un tema apasionante esto de la toponimia, pero también hay que saber recoger y tener muchas técnicas para no caer en errores, ¿no? Es costumbre que si dejar un espacio al final, por si alguien quiere aclarar algo con el conferenciante, que tienen la oportunidad. Esto de que cuando uno acaba de dar una charla no haya preguntas puede ser bueno o malo. La parte positiva es que igual el que lo hace lo hizo muy bien y quedó todo muy claro. Pues, y la parte negativa igual es que no era muy interesante y no da lugar a charla. Yo quería preguntar, como estaba en el mapa los municipios, eso y tal, ¿Sí? entre el concejo de Cangas de Narcea, que era uno de los que había ahí, también hay mapas con los... Vamos a ver, del Concejo de Cangas de Narcea, publicado. y que yo sepa, no, porque es lo que comentaba. Desgraciadamente nuestra iniciativa de momento parece que no ha pasado de la cordillera al otro lado, a estos municipios con los cuales se comparte una variante del asturleonés, una variante importante de la zona, lo que llaman los lingüistas, me parece que es la zona D del asturleonés, la más occidental, y compartimos una lengua que se llama chevaqueira, pero bueno, que no solo lo hablaban los vaqueros. Se me ocurre decir que bueno sería que en cada pueblo existieran esos personajes que tú has citado, es decir, el erudito local que es capaz con tantísima paciencia y tiempo y conocimiento de rescatar la toponimia olvidada y que a lo mejor ya hoy día ya necesita por la juventud porque no lo necesita. La gente más joven, que son muy pocos los que se dedican a la ganadería, pues se desplazan a los puertos o a las majadas pues ya con medios rodados, ven las vacas y vuelven el mismo día, y ya no hay el ambiente que había antiguamente en los puertos. Por tanto, estamos ante algo que siempre decimos que estamos al final. Y yo lo he oído muchísimas veces y lo he dicho también en algunas conferencias, pero siempre queda algo. Lo importante es que se haga difusión de estos materiales para que la gente, bueno, evidentemente la gente de los pueblos está encantada en verse reflejada en esos topónimos. Por otro lado, no sé si el título de la charla tenía algo que ver con el tema digital. Sí, lo que pasa es que ya le comenté que me parece que me vine sobre el tema digital en alguna de las charlas posteriores se va a hablar, y igual hasta gente más documentada que yo me vine un poco arriba, creo, porque luego he visto con la limitación de los 50 minutos. Ya, no, me refiero que hoy día en la era digital estamos obligados a dar otra versión, además de esta en dos dimensiones y en papel, estamos obligados a presentar un producto en consonancia. Me refiero a la gran necesidad y la utilidad de que los topónimos estén georreferenciados. Eso es tan básico y hoy día tan importante que en el momento que alguien se mete en ello se da cuenta de su importancia. Quiero decir, por ejemplo, aquí, lo mismo que ahí tenéis esos cuadernos de toponimia, aquí están los cuadernos de toponimia de la Academia de la Lengua. Cuando los revisamos, los miramos, pues vemos la descripción, efectivamente, en relación con la topología y todo esto, pero la situación exacta del topónimo no la tenemos. Y es posible que nunca la tengamos, puesto que ya aquí vamos a preguntar dónde está.
Evidentemente, el mapa que sacáis, si fuera de escala 1:5000, mejor todavía. Pero bueno, en el mapa ya podemos tener más o menos idea con qué precisión está puesto el topónimo. En el caso de que tuviéramos el topónimo georreferenciado, es decir, con las coordenadas X e Y, pues podríamos exportarlo en lo que se llama la extensión KML para el Google, o también en GPX para los mapas digitales, o trabajar luego con archivos API con el software de QGIS, por ejemplo, que es lo que yo hago. Sí. Y todo eso permite un intercambio a través del correo electrónico con un correo donde mandas un archivo, pues a lo mejor 1000 topónimos que dando a un botón quedan plasmados automáticamente en el mapa que tú quieres. Es decir, es unas ventajas impresionantes. Perfecto. Esto es básico y lo otro es, digamos, complementario, pero necesario. Perfecto, lo entiendo, y 3 apuntes de medio minuto. Sobre el tema de la geolocalización, fundamental. Aquí hay una persona que seguramente es pionero en colocar los nombres en sus sitios, que nos acompaña y que va a hablar dentro de unos días sobre el tema. Sobre el tema de la aportación de los mayores, un problema que a veces los viejos, yo los llamo viejos porque no lo considero despreciativo, mi padre decía, yo no soy de la tercera edad, yo soy viejo. Claro. Los viejos no son conscientes de lo que pueden aportar, como que se avergüenzan. No, yo soy un inculto. No, oiga, usted no es un inculto. Yo hablo mal. No, usted no habla mal, habla como se habla en su pueblo. El tema digital es un tema que nosotros en Seitu, por ejemplo, todavía no hemos tenido capacidad de abordar porque es complejo. Pero en Galicia, con el proyecto Galicia Nomeada, en Aragón, en Asturias, y se habló de la iniciativa en los días pasados del nomenclato geográfico de la toponimia oficial del Principado de Asturias, son iniciativas que pueden ser muy productivas. Y sobre esto de los viejos, de poner en común, el próximo día, el 17 de octubre, se habrá una experiencia que se está haciendo en Asturias para que las gentes mayores pongan en común sus conocimientos. Entonces yo creo que en ese sentido, sobre las inquietudes que me comenta, las dos próximas charlas yo creo que van a ser muy interesantes. Dado que yo esa laguna no la he podido cubrir por falta de tiempo, no por falta de ganas, pues creo que en las próximas charlas se van a cubrir. Pues sí, el próximo día 17 de octubre tendremos precisamente esa conferencia que es Xuntanzas, una experiencia solidaria con los mayores de zonas rurales por Cangas de Narcea. Recuerdos, costumbres, topónimos, por tanto, quedan invitados. Y si no hay más nada que preguntar, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.